Olviden todo lo que querían saber sobre el equilibrio en los juegos de lucha. Lo que Capcom y SNK acaban de soltar sobre la mesa no es una simple actualización, es una declaración de guerra visual. ¿Cómo es posible que Ingrid, un personaje que muchos daban por muerto, se mueva con una fluidez que deja en ridículo al resto del roster de Street Fighter VI? ¿Y desde cuándo Robert García se volvió ese tanque implacable que no te deja respirar? No estamos ante simples movimientos nuevos, estamos ante el rediseño total de la jerarquía en el ring. Hola, bienvenidos a Right Speed, tu canal especializado en el gaming retro y remakes. Hoy dejamos a un lado las teorías para mancharnos las manos con el gameplay puro. Vamos a descubrir por qué el control del tiempo de Ingrid y la brutalidad técnica del nuevo Mr. Karate son posiblemente las mecánicas más agresivas que hemos visto en esta generación. Prepárate porque vamos a ver si realmente estás listo para lo que estos dos monstruos traen consigo. Ingrid, el regreso de la diosa del sol. Capcom finalmente ha escuchado a quienes nunca perdimos la fe. Ingrid, esa leyenda que nació entre las cenizas del cancelado Capcom Fighting All Star y que solo pudimos disfrutar plenamente en la versión de PSP de Street Fighter Alpha 3, está de regreso en Street Fighter VI y no vuelve de cualquier manera. Tal como vemos en pantalla, su diseño ha sido refinado con una maestría que abraza la estética moderna sin sacrificar ese aura de misterio y sus icónicos poderes solares. Lo fascinante no es solo verla en acción, sino cómo su Eternal Ray y su capacidad para manipular el tiempo prometen sacudir por completo el meta actual. ¿Podría ser Ingrid la respuesta directa de Capcom a la ambiciosa expansión de SNK? Su inclusión sugiere que la compañía está rescatando su lore más místico y olvidado, aquel que nos transporta de vuelta a la era dorada de los crossovers. Además, si observamos con atención, notaremos un detalle para los más puristas. Ingrid llega con dos apariencias, la moderna y una versión clásica que recupera su distintivo cabello suelto y el traje de antaño. Además, no le quitemos la vista a sus diálogos de victoria. Es muy probable que sea allí donde se escondan las llaves que abrirán la puerta al futuro de la saga. La redención del tigre o del dragón. Ok, broma. Robert García es Mr. Karate. Mientras Capcom mira hacia las estrellas, SNK ha decidido darnos un golpe de realidad emocional en Fatal Fury City of the Wolf. Se ha confirmado, Robert García ha tomado el manto de Mr. Karate. Olviden al Robert despreocupado de los Ferraris. Aquí vemos a un hombre maduro con el peso de los años y una técnica que mezcla la elegancia de su estilo original con la brutalidad técnica del Kyokugen Ryo de Takuma Sakazaki. Esta revelación es fascinante por una razón. La máscara de Tengu no es solo un accesorio, representa el sacrificio de su propia identidad para preservar el legado de su maestro. En el gameplay que podemos disfrutar en pantalla, vemos que Robert ya no solo usa sus piernas, ahora tiene ataques de impacto que recuerdan la fuerza bruta de los jefes finales de antaño. ¿Por qué Robert y no Ryo? Esa es la pregunta que está incendiando los foros y que sugiere un conflicto familiar que promete ser el centro emocional de este nuevo Fatal Fury. El choque de dos mundos evolucionados. Lo que estamos presenciando es un fenómeno paralelo. Street Fighter VI está recuperando personajes mágicos y misteriosos para expandir su universo,
mientras que City of the Wolf está apostando por un realismo crudo y evolutivo en sus personajes clásicos. Ingrid aporta la fantasía y el poder divino, Robert aporta el peso de la herencia y la maestría marcial. Esta dualidad es lo que hace que 2026 se sienta como una nueva edad de oro. Estamos viendo cómo las leyendas no solo regresan para un remake visual, sino que evolucionan narrativamente dándonos versiones de ellos mismos que nunca creíamos ver. ¿Será que Capcom y SNK han creado monstruos capaces de eclipsar a sus propios protagonistas? Porque viendo este despliegue de poder, Ingrid y el nuevo Mr. Karate no parecen venir a completar el roster, parecen venir a reclamar el trono absoluto de sus franquicias. En conclusión, y para terminar, es increíble cómo un par de anuncios pueden remover tantas emociones en quienes amamos el fighting. Ver a Ingrid brillar de nuevo con el poder del sol nos devuelve esa magia del ¿qué hubiera pasado si...? En fin, mientras que ver a Robert aceptando su destino bajo la máscara nos da una lección de madurez que rara vez vemos en los videojuegos de lucha. Ambos representan el respeto por el pasado, pero con la mirada clavada en el futuro. Pero como siempre, ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Robert García está a la altura de llevar la máscara de Mr. Karate o sienten que ese lugar solo le pertenece a los Sakazaki? Y sobre Ingrid, ¿creen que su regreso es la señal definitiva de que el nuevo Capcom vs SNK está cerca? Sus teorías son el alma de este canal, así que los leo abajo en los comentarios para armar el debate. Ahora, por haber llegado hasta aquí, si disfrutaste el vídeo no puedes perderte este análisis y noticia brutal. Harada a SNK y un crossover en Blizzard. Definitivamente un anuncio escalofriante para el universo del fighting. Te lo dejo aquí arriba en la descripción y en pantallas finales. Nos vemos en el próximo y por supuesto, sigan jugando. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.